Frente al más reciente ataque contra un soldado del ejército ayer en La Plata, Huila, quien fue asesinado a manos de guerrilleros de las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa aseguró que este es un hecho que debe ser estudiado inicialmente y pasar por un proceso de monitoreo, verificación y veeduría para determinar si se violó o no el cese el fuego bilateral. Respecto del homicidio del soldado cometido ayer, es un tema que respecto del cese bilateral tiene que pasar al mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que deben realizar. La verificación genera una discusión dentro del mecanismo, unas recomendaciones y luego llega a las conversaciones directas de alto comisionado con el Estado Mayor Central. El ministro dijo que no se sabe cuándo se tendrá una respuesta del mecanismo de verificación, quien deberá entregar los resultados para definir si habrá consecuencias frente a la permanencia o la ruptura del cese el fuego. No hay previsto efectivamente un término. Hay dificultades que se presentan en ocasiones para realizar la verificación, que es un procedimiento que tiene que llevar a cabo ese mecanismo. Añadió que en esa tarea de estudiar los hechos, todo el equipo de mecanismo de verificación debe estar de acuerdo en si hubo o no violación al pacto bilateral. Ese mecanismo de verificación está compuesto por 5 miembros del gobierno, 2 del comisionado de paz, 1 de las fuerzas militares, 1 de la policía, 1 del Ministerio de Defensa y 5 miembros del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. El ministro fue claro en afirmar que en la labor de la búsqueda de la paz, situaciones que pudieran parecer de mucha gravedad no deberían ser motivo para fracturar el cese el fuego. Pero si estamos en el propósito real de llegar a un acuerdo de paz, incidentes que en ocasiones podrían considerarse de mucha gravedad no siempre tendrían que conducir a la terminación del cese. Frente al levantamiento de las órdenes de captura de delincuentes como alias John Mechas, el ministro de Defensa confirmó que el presidente Petro no le ha pedido concepto ni a él ni a las fuerzas militares. Mientras tanto, el director de la policía señaló que dichas órdenes siguen vigentes. Sobre este tema, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana. Ellos dicen hay decenas de ataques ejecutados por grupos al margen de la ley que se comprometieron con el gobierno a no atacar a la fuerza pública en medio del cese al fuego. El defensor registró más de 20 violaciones a ese acuerdo. Frente a la aparente violación del cese el fuego, la Defensoría del Pueblo entregó un balance de las 24 acciones bélicas y terroristas que han ejecutado en el último mes los grupos al margen de la ley que se comprometieron a un cese el fuego con el gobierno. De acuerdo con la Defensoría, los decretos firmados por el presidente Petro el pasado 31 de diciembre, en los que se determinó suspender las confrontaciones con la fuerza pública y el no ataque a civiles, no se está cumpliendo. Ejemplo de ello, según la Defensoría, son las confrontaciones que iniciaron el 23 de enero en Buenos Aires, Cauca, con un hostigamiento contra el ejército de parte de las disidencias. Un soldado quedó gravemente herido. El 2 de febrero en Yarumal, Antioquia, hubo una incursión guerrillera en una escuela de niños, mientras que el 3 de febrero en Corinto hubo un hostigamiento a la estación de policía, también por parte de disidencias. Ese mismo día, 3 fiscales fueron secuestrados por el Clan del Golfo. El 6 de febrero en Biotá, Cundinamarca, aparecieron panfletos amenazantes de las disidencias. El 9 de febrero en Argelia, Cauca, las disidencias del Frente Carlos Patiño se enfrentaron con el ejército. El 12 de febrero en Balboa, el ejército fue atacado con una granada, de nuevo por las disidencias. Y finalmente, tan solo hace un día, un soldado fue asesinado en La Plata, Huila, a manos de disidencias de las FARC. Tal como lo demuestran los 24 hechos violentos en municipios de distintas zonas del país, especialmente de la región Caribe y el occidente del país, entre el 21 de enero y el 17 de febrero pasados. Así queda plasmado en nuestro segundo boletín sobre el monitoreo a la situación humanitaria en el contexto
de la implementación del cese al fuego. El defensor instó a que se adopten las recomendaciones en cuanto a las alertas tempranas formuladas por la entidad. Ahí está el informe de la Defensoría del Pueblo, 20 violaciones al cese al fuego bilateral. ¿En cuánto llevamos? Del 31 de diciembre al día de hoy, ¿qué estamos? ¿En 7 semanas más o menos? En 7 semanas, 20 violaciones al cese al fuego bilateral. Nos remontamos al 31 de diciembre porque desde que el gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, declaró que iba a haber cese al fuego bilateral no con 1, con 2, con 3, con 4, sino con 5 grupos armados, a saber el ELN, la Nueva Marquetalia, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada, 5 grupos simultáneamente que ocupan muy diversos sectores del país en un proceso que no tiene protocolos claros. En un proceso que no tiene protocolos claros, no tiene reglas del juego claras, muchos observadores dijeron: eso puede empezar a salir mal. No, aves de mal agüero, ¿cómo es que no se le meten con optimismo? Aquí hay que meterles las ganas, etcétera, etcétera. Ganas a las 48 horas, el ELN dijo: yo no he firmado ningún tipo de acuerdo de cese del fuego bilateral. Todavía hoy en México siguen discutiendo si hay cese al fuego bilateral con el ELN y arrancó cojeando. Pero lo que arranca cojeando, sin reglas del juego claras, pretendiendo negociar con tantos grupos a la vez, sin saber cómo monitorear y cómo verificar, pues da como resultado 20 violaciones al cese al fuego bilateral, según la Defensoría, más las que no han sido registradas por la Defensoría. Pero detengámonos en el caso de este soldado asesinado. No sé si ustedes vieron al ministro de Defensa tan enredado como lo vi yo tratando de dar una explicación cuando dice: el homicidio del soldado en manos de estas fuerzas tiene que pasar por un mecanismo de verificación para ver si efectivamente se violó el cese al fuego. Pero si es el homicidio del soldado, no sé qué dudas quedan acerca de que se violó el cese al fuego. Y después pasará por una instancia y se llevará a la mesa y eso no justifica que no sé qué y si sé cuánto. Creo yo que esto no está saliendo bien. ¿Cree la gente en el suroccidente del país que esto no está saliendo bien? ¿Cree la gente en el Bajo Cauca antioqueño que esto no está saliendo bien? ¿Cree la gente que ve a la guerrilla patrullando por las plazas de los pueblos orondamente que esto no está saliendo bien? Sin embargo, pues no, lo que dice el ministro es: si de verdad estamos empeñados en lograr la paz, pues entonces hay que aguantar, etcétera, etcétera. Yo no dudo de la intención del ministro de lograr la paz, no dudo de la intención del gobierno de lograr la paz. Lo que dudo es de los 4, ya no 5, de los 4 que firmaron un cese al fuego bilateral, de verdaderamente querer lograr la paz con estas muestras que están dando más bien de violar lo acordado.